Bien, el cilindro cruzado de Jackson. El doctor Edward Jackson en 1887 diseñó un tipo de lente el cual podía ser usado para afinar el eje y el poder del cilindro corrector en los casos de prescripciones. El diseño que él hizo es un lente con dos componentes cilíndricos, un componente negativo que corresponde a los puntos rojos y un componente positivo que corresponde en este caso al punto negro. El poder que hay en este meridiano es de menos 0,50, en este caso, este tipo de cilindro cruzado es de menos 0,50, que es el más común, el que se utiliza, a pesar de que hay de 0,25, 0,75 y hasta de una dioptría, ¿no?, como cilindro cruzado. El procedimiento va a ser el mismo, ¿ya? Lo que yo les quiero enseñar en esta oportunidad es cómo usar esta herramienta, ¿ok? Y al final vamos a ver algunas anotaciones sencillas. Lo que quiero que entiendan es cómo se utiliza esto. Para comenzar, el poder que está en los puntos rojos es negativo, en este caso menos 0,50, y en los puntos negros es más 0,50. Ya habíamos dicho que este test es un test subjetivo porque el paciente es el que nos va a decir si ve bien o no ve bien, ¿ok? Muy bien, entonces seguimos. Muy bien. El cilindro cruzado se va a utilizar después de una refracción objetiva. En este caso puede ser una retinoscopía o con el uso del autorrefractómetro, ¿ya? También se puede usar después de hacer el sistema Donders. Ojo, Donders significa evaluar solo con lentes esféricos. Colocamos lentes positivos y lentes negativos delante del ojo del paciente y se verifica si la agudeza visual mejora. Si no mejora, se utiliza este tipo de test auxiliar, ¿ok? Pero en este caso vamos a suponer, o vamos a simular, de que el paciente ha sido evaluado con una retinoscopía. Aquí este paciente ya tiene un lente corrector, aquí está el eje, en este caso lo hemos colocado a 180 grados. ¿Ok? Vamos a aprender en este capítulo, vamos a aprender cómo usar esta herramienta. Y no quiero que se complique mucho. Muy bien. Antes de eso, primero tenemos que dar ciertas instrucciones al paciente. Primero, tenemos que tener la atención del paciente en todo momento, decir al paciente lo que se va a hacer, ¿no? Qué es lo que le vamos a presentar. En este caso le vamos a presentar una cartilla, el cual él va a visualizar si está bien o si no se ve bien. Y también le vamos a hacer bueno, valga la redundancia, vamos a preguntarle al paciente de manera sencilla si en una posición o en la otra es mejor, ¿ok? En uno o en dos, como dice aquí, ¿ok? Eso es antes de comenzar el test. Ok, seguimos. Bien, para este ejemplo, o sea, lo primero que vamos a hacer es afinar el eje, ¿ok? El eje, dada una refracción objetiva, en este caso más 0,50 menos 1 a 180 grados, ¿ya? Vamos a considerar afinar el eje y el poder de este cilindro, ¿ok? Puede hacer que este paciente esté viendo 20-25, 20-30, 20-40, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es afinar el poder y el eje del cilindro corrector, ¿ok? Para el ejemplo, el paciente está llegando a una agudeza visual de 20/25, más o menos la fila 7, y lo que vamos a hacer es adicionar lentes positivos para emborronar un poco hasta la línea del 20-40.
Del 2040. ¿Ok? Le vamos a presentar esta línea de imágenes, este tamaño de imágenes. Muy bien, entonces aquí tenemos la refracción del paciente, que ya la tiene en el PROBIN, en la montura de prueba, ¿no? Y vamos a colocar primero el cilindro cruzado en esta posición. Si se dan cuenta, el eje está a 180 grados del lente original, ¿no? El que tiene en la montura de prueba. Y nosotros lo primero que hacemos es colocar el cilindro cruzado en esta posición. El mango va en el mismo sentido del eje. En este caso 180, el mango está en el mismo sentido, haciendo que los puntos de los cilindros cruzados estén equidistantes del mango. Entonces, el movimiento va a ser girar sobre su eje, de tal manera que si yo mantengo en esta posición, al girar, este punto rojo se va a ubicar en la parte inferior. ¿Okay? Eso es lo que voy a hacer en todo momento. Voy a darle dos opciones al paciente. Posición 1, posición 2. Ok. Supongamos que el paciente en esta posición está viendo mi cartilla de esta manera. Miren, aquí tenemos la cartilla. Lo está viendo bastante bien, pero si yo giro, vemos que la cartilla se pone un poco opaca. Entonces, ¿qué es lo que el paciente me va a decir a mi pregunta? ¿En qué posición ve mejor? Entonces, el paciente va a decir que en la primera posición. ¿Y cuál es la primera posición? El punto rojo, ¿hacia dónde está? Con respecto al mango, ¿no? Está hacia arriba. Entonces, si mi eje original estaba a 180 grados, yo voy a girar en el sentido de los puntos rojos. ¿Cuánto voy a girar? Voy a girar 10 grados. ¿Por qué giro 10 grados? Porque este valor de -1, ¿ya? Se va a manifestar con una variación de 10 grados en la visión del paciente. Si yo varío 5 grados, quizá no se note la diferencia. ¿Okay? Por eso siempre hacemos ese movimiento, 10 a 15 grados. Si el cilindro es menor de 1, 0,50 o 0,25, probablemente mi giro va a ser mayor, porque a menor valor cilíndrico no va a haber mucha diferencia en cuanto a la variación del eje. Por eso es que tenemos que hacer un movimiento significativo para que el paciente pueda diferenciar. Entonces, aquí el paciente nos dijo en la primera posición ve mejor, ¿ok? Entonces seguimos los puntos rojos, ¿ya? En este caso, vamos a girar. Inicialmente estaba en 180 grados, ¿verdad? Ahora lo hemos girado a 170 grados. El eje original, ¿ya? Entonces, mi nueva evaluación va a ser cuando el mango esté en ese mismo sentido. Ya no va a estar a 180 como estaba al inicio, no, sino va a ser en el mismo sentido. ¿Ok? Y a partir de acá yo voy a hacer la prueba, ¿no? Sigo el mismo procedimiento. En esa misma posición, cambio, ¿no? El punto negro está acá arriba y al girar el punto negro está aquí abajo. Pero el eje del mango se mantiene paralelo o en el mismo sentido que el eje que yo consideré. En este caso consideré 170. Y le hago la pregunta al paciente, ¿en qué posición es mejor? ¿En la primera posición o en la segunda posición? Y aquí vemos la cartilla, ¿no? Esto se ve un poquito más nítido que aquí abajo. ¿Ok? Entonces, si es en esta posición, ¿no? En la primera posición, nuevamente coincide, ¿no? Miren dónde está el puntito rojo. Está en sentido antihorario, ¿no? Hacia abajo. Quiere decir que no debimos de considerar los 170, sino 5 grados, nada más, ¿no? Pero eso se realiza como parte del procedimiento. O sea, primero se considera 10 grados,
y luego se evalúa. Pudo ser que en ese eje la visión era igual en ambos lados, ¿no? Que ese es el objetivo de esta prueba. Entonces, retrocedemos a 175 grados, ¿no? Y hacemos el mismo procedimiento para confirmar. ¿Cuándo acaba esta prueba? Cuando en ambas posiciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, en ambas posiciones ya estamos a 175, ¿no? Ve bien, ve bien. No necesariamente que vea bien, en ambas posiciones debe verse de la misma manera. ¿Ok? Entonces aquí ya habríamos terminado de afinar el eje del cilindro corrector inicial del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué nos falta? Nos falta afinar el poder. Ahora, para el poder lo que vamos a hacer es hacer coincidir los puntos, tanto rojos como negros, sobre el eje que nosotros ya habíamos evaluado, en este caso 175 grados. Entonces colocamos estos puntos sobre el eje, ¿ok? En ambos sentidos, tanto el punto rojo como el punto negro, como es en esta segunda posición. Primera posición, segunda posición. ¿Ok? Entonces, le preguntamos, le mostramos la cartilla y le preguntamos al paciente, ¿en qué posición ve mejor? ¿Primera posición o segunda posición? Aquí, por coincidencia, todo nos ha salido en la primera posición, pero no hay ningún problema, pudo ser la segunda posición que estaba mejor, pero en este caso lo hemos evaluado para la primera posición. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el cilindro original que tenía el paciente necesita un incremento, ¿ya? Porque estos son valores cilíndricos. Si inicialmente tenía -1 de cilindro, ahora mi posible prueba o mi posible lente podría ser -1,50. ¿Ok? Entonces aquí dice, colocaremos ahora cilindro -1,50 por el mismo eje, ¿no? Entonces, cambiamos el lente que tiene el paciente, le colocamos un lente de -1,50 por 175 grados. ¿Ok? Entonces, esa sería, digamos, la evaluación con el cilindro cruzado. ¿Cuándo acaba esta prueba? Cuando en ambas posiciones, al igual que en el eje, en ambas posiciones se ve con la misma nitidez o con la misma borrosidad. No necesariamente se va a ver bien, porque esta es una prueba como de equilibrio en ambos componentes, en ambos meridianos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué consideraciones? Estas son para usar la herramienta de este cilindro cruzado. Todo se basa en los puntos rojos. Cuando el punto rojo está arriba, digamos, si afinamos el eje, nosotros seguimos ese punto rojo. Cuando el punto rojo está sobre el eje, en el cual el paciente dice que ve mejor, entonces incrementamos. ¿Qué pasaría si el punto rojo, el punto negro hubiera estado sobre el eje? Eso hubiera indicado una disminución, que el paciente necesita menos componente cilíndrico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora, si nosotros incrementamos cilindro -0,50, tenemos que compensar ese aumento con la mitad del cilindro, pero en valor positivo. Si aumentamos -0,50 al cilindro, vamos a aumentar más 0,25 para mantener la ligera borrosidad. Y una vez que nosotros hemos logrado afinar el poder, el eje y el poder del cilindro, nos vamos a ir a la afinación del componente esférico con el test bicromático, que eso va a ser el tema de la siguiente clase. Muy bien, espero que se haya entendido. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima clase.